Bueno, un saludo a todos, bienvenidos a esta clase virtual. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el teorema de Pitágoras. Como ustedes saben, estamos trabajando trigonometría, que recordemos es una parte de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Hemos venido trabajando, hemos venido desarrollando el sistema de ángulos, hemos venido también trabajando lo que es el arco de circunferencia, dependiendo del valor del ángulo. Pero vamos a empezar a trabajar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué vamos a trabajar o vamos a recordar lo que es el teorema de Pitágoras? ¿Por qué lo vamos a trabajar? Recuerden que el teorema de Pitágoras es un teorema que a mí me permite relacionar los lados de un triángulo, pero tiene ciertas condiciones. Y es que el teorema de Pitágoras se utiliza exclusivamente para la solución de triángulos rectángulos. Además de eso, el teorema de Pitágoras, para poder desarrollarlo, a mí me exige conocer dos de los tres lados del triángulo rectángulo o la relación de dos de los lados del triángulo rectángulo. Bueno, primero, recordemos que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Si tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, ya se denomina un triángulo rectángulo. Siempre la representación de un ángulo recto, de un ángulo de 90 grados, se hace por esta sección cuadrada. Esto me define a mí que es un triángulo de 90 grados, un ángulo recto. Bueno, ¿qué elementos conforman un triángulo rectángulo? Tiene ciertas características especiales que tiene un triángulo rectángulo. El lado correspondiente al ángulo de 90 grados, es decir, el lado que está frente al ángulo de 90 grados, se lo denomina como hipotenusa. Y los lados que conforman el ángulo de 90 grados, los dos lados que están formando el ángulo de 90 grados, se los conoce como catetos. Estos términos de hipotenusa y cateto aparecen exclusivamente y únicamente para los triángulos rectángulos. Entonces los vamos a utilizar nosotros para el desarrollo del teorema de Pitágoras. Bueno, hagamos una pequeña reseña de lo que fue el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras recibe su nombre porque fue desarrollado por el matemático Pitágoras, basándose en conocimientos egipcios. Él descubrió que había una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Esa relación se ha venido trabajando, se ha venido desarrollando bajo diferentes escuelas y se ha llegado a un formulamiento directamente del teorema de Pitágoras. Posiblemente ustedes ya lo conozcan, ya lo hayan trabajado, pero vamos a demostrar una demostración de cómo se puede determinar ese teorema de Pitágoras. Bueno, entonces supongamos el siguiente triángulo rectángulo, ajustémoslo un poco mejor. Y por el momento, para no confundirnos con los elementos de hipotenusa y cateto que puede llegar a ser un poco confuso en la demostración, vamos a darle una nomenclatura a los lados de este triángulo. Y vamos a denominar a este lado como el lado A este lado como el lado B y a la hipotenusa como el lado C. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, por medio de un diagrama geométrico, demostrar la relación que existen entre estos tres lados, los lados A, el lado B y el lado C. Para eso vamos a proyectar triángulos a partir de un cuadrado que se me genere en este lado C. Entonces voy a hacer un cuadrado a partir de este lado, muy bien, que tendría todos los lados iguales, y como este lado vale C, se sobreentiende que todos los lados tienen que valer C, por lo cual yo puedo decir que el área de este cuadrado, que sería lado por lado o lado al cuadrado, sería C al cuadrado. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es, a partir de cada uno de estos lados, formar triángulos congruentes al triángulo original.
Recordemos que un triángulo congruente es aquel que tiene la medida de los lados exactamente iguales, a pesar que la posición pueda ser diferente. Entonces miremos, este lado vale C, este lado vale C, este lado vale C. Lo que voy a hacer es formar triángulos congruentes al triángulo original para poder definir una relación dentro de las figuras que se van a formar. Ya lo vamos a mirar. Miremos entonces. Entonces tendríamos aquí el primer triángulo. Aquí otro triángulo. Y acá otro triángulo. Bien. Como son triángulos congruentes, son triángulos exactamente iguales, lo que va a ocurrir es que los lados B y A van a estar reflejados dentro de los 4 triángulos que nosotros tenemos. Miren entonces que cada uno de estos triángulos es un triángulo rectángulo, exactamente igual al triángulo original que tengo para la demostración. Entonces yo puedo definir que este lado del triángulo mide A, este lado mide B, este lado mide A, este lado mide B, este lado mide A y este lado mide B. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a definir cuál sería el área. Voy a determinar cuál es el área de este cuadrado, que ya lo conozco, que es C al cuadrado, pero a partir del cálculo de áreas de este triángulo, perdón, de este cuadrado más grande. Miremos cómo lo vamos a hacer. Bien. Miren que al tener esta figura con los 4 triángulos y el cuadrado central, a mí se me forma un cuadrado más grande, un cuadrado mucho más grande, pero que es posible saber a partir de los datos iniciales, saber cuál es la medida de cada uno de los lados. Si ustedes se dan cuenta, esta sección de aquí, esta parte de aquí, esta sección, tiene un valor de A, esta sección de aquí, y esta sección de aquí tiene un valor de B, por lo cual yo puedo definir que la medida del lado de este cuadrado tiene que ser A más B. Igualmente por esta sección de acá. Esta sección mide A, esta sección mide B, los dos lados juntos tienen que medir A más B. Bien, entonces yo puedo decir que el área de este cuadrado, toda el área de ese cuadrado, sería A más B al cuadrado. Toda esta área. Bien. Lo que voy a hacer ahora para determinar el área de este cuadrado, de esta sección de aquí, sería al área total, a toda el área del cuadrado, le voy a restar o le voy a quitar el área de cada uno de estos triángulos. ¿Y cuál es el área de cada uno de estos triángulos? Si ustedes recuerdan, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y como conozco, o bueno, tengo asignado algunos coeficientes o los coeficientes para los lados del triángulo, yo puedo determinar el área en base a esos coeficientes. Entonces tomemos este triángulo, que es igual, recordemos, a los otros 3 triángulos. Los 4 triángulos son congruentes, son exactamente los mismos. ¿Cómo defino el área de este triángulo? Que sería base por altura sobre 2. Es decir, bueno, este es el área del triángulo grande, el cuadrado grande. El área del triángulo pequeñito, de cada uno de los triángulos pequeñitos, sería base por altura sobre 2. Es decir, A, base, por altura B, sobre 2. Este es el área de cada uno de los triángulos pequeños. Esta es la del cuadrado grande y este es cada uno del triángulo pequeño. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es determinar el área, que ya la conocemos, esta área de aquí, de este cuadrado, con la relación de estas dos áreas que hemos determinado. Entonces yo digo que esta área sombreada o la área que está en verde, es decir, C al cuadrado, tiene que ser igual al área total, al área de todo el cuadrado, ¿cierto? Que ya lo conocemos, que es A más B al cuadrado, A más B al cuadrado, pero quitándole el área de cada uno de estos triángulos, que en total tenemos 4 triángulos. Y el área de cada triángulo, ya lo hemos determinado, es A más B al cuadrado. Es A más B al cuadrado. Perdón, es A por B sobre 2. Bien, entonces vamos a desarrollar esta expresión, y para desarrollar esta expresión, al final vamos a obtener la relación que a mí me permite vincular los elementos del triángulo rectángulo. Bien, entonces vamos a desarrollar primero este binomio al cuadrado
Para desarrollar este binomio al cuadrado obtendríamos, si el cuadrado es igual, aplicamos el producto notable directamente, sería el primer elemento al cuadrado menos el doble producto de los dos elementos más el segundo elemento al cuadrado. Y en esta parte de acá, en este elemento, lo que vamos a hacer es simplificar los elementos de este término. Por lo cual entonces yo podría sacarle la mitad al 4, la mitad al 2, la mitad del 4 sería 2, la mitad de 2 sería 1 y obtendría únicamente que sería menos 2 veces AB. Bien, bueno, hago una corrección en el signo de la parte de acá, se conserva el mismo signo del binomio. Bueno, la expresión que nosotros obtenemos, en esta expresión nosotros podemos eliminar algún término semejante. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 2AB positivo en esta sección y 2AB negativo en esta sección, por lo cual podemos decir que nosotros podemos cancelar 2AB y menos 2AB. Entonces al final obtendría la relación que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Recordemos entonces, nosotros teníamos este triángulo original, la C era la hipotenusa y A y B eran los catetos. Hipotenusa y los catetos. Entonces podemos decir al final de esta relación que el teorema de Pitágoras se cumple, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No importa en este caso la asignación de los catetos, puede ser cateto 1, puede ser cateto 1 o cateto 2, no importa el orden que usted le dé, se va a cumplir siempre el teorema de Pitágoras. Bueno, a partir de esta relación de que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, yo puedo sacar algunas relaciones para calcular directamente el valor de cada uno de los elementos del triángulo, despejando la hipotenusa o sacando la raíz a los dos lados de la igualdad. Yo diría que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es una primera expresión. Es el mismo teorema de Pitágoras expresado de otra manera. Sin embargo, si yo lo que deseo es despejar un cateto, a partir de esta expresión voy a despejar el cateto. Entonces obtendría que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y voy a despejar cateto 1. Para lo cual este cateto 2 que está sumando pasaría al otro lado de la igualdad a restar. Entonces obtendría hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado. Y para despejar finalmente el cateto, esta potencia, yo lo pasaría al otro lado de la igualdad como una raíz. Entonces yo diría que la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado es igual al cateto inicial. Bueno, reorganizándolo, yo puedo decir entonces que el cateto 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Bien, entonces definamos la otra expresión, que sería que el cateto 1 o cateto 2 es independiente, será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Es el mismo teorema de Pitágoras, pero expresado de otra manera dependiendo de lo que usted desee encontrar. Sin embargo, no es que sea otro teorema u otra fórmula, es la misma fórmula expresada de otra manera. Bueno, vamos a pasar a la resolución de algunos problemas, de algunos ejercicios para entender un poquito la aplicación de este teorema. Entonces recordemos, el teorema de Pitágoras me dice a mí que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos estas dos expresiones, que es el mismo teorema de Pitágoras, pero expresado de otra manera. Bien, veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos calcular lo que mide el cateto de un triángulo rectángulo, sabiendo que el otro cateto mide 8 centímetros y la hipotenusa mide 10 centímetros. Bien, entonces vamos a la solución.
Nos dice que el otro cateto mide 8 metros y la hipotenusa mide 10 metros. Supongamos que lo que vamos a encontrar es este cateto de aquí, que no lo conocemos, le vamos a designar una variable x. El otro cateto mide 8 metros y la hipotenusa mide 10 metros. Como lo que vamos a encontrar es un cateto, puedo aplicar directamente esta expresión, esta fórmula. Entonces yo diría que el cateto que voy a encontrar, que en este caso sería x, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Es decir, que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 metros al cuadrado menos 8 metros al cuadrado. Bueno, una recomendación en esa parte. Siempre que hagan un reemplazo, siempre que reemplacen una variable, por favor el reemplazo, colocarlo entre paréntesis y hacer la operación en el orden adecuado. Recuerden que hay una jerarquía para realizar las operaciones. Un error muy común, que no debemos cometerlo, por favor, es lo siguiente. Suelen decir, esta potencia la puedo cancelar directamente con la raíz y voy a obtener 10 metros menos 8 metros. Esta no es una propiedad que se puede aplicar en radicación. Esa propiedad se la puede aplicar si los elementos que están dentro de la raíz están multiplicando o dividiendo. Para sumas o restas no aplica esa propiedad. Entonces, ¿cómo es la solución de este tipo de problemas? Tendríamos nosotros que primero desarrollar cada una de las potencias, después realizar la resta y por último obtener la raíz de ese resultado. Entonces hagamos este proceso. Tendríamos nosotros entonces que x va a ser igual a la raíz de 10 metros al cuadrado, sería 100 metros cuadrados, menos 8 metros al cuadrado serían 64 metros cuadrados, y esto nos daría que x es la raíz cuadrada de 36 metros cuadrados, que nos daría un valor exacto de 6 metros. Esta sería mi solución, esta sería mi respuesta. Bien, hagamos un ejercicio más para entender un poquito mejor la aplicación que puede tener este teorema de Pitágoras. Miren este ejemplo, dice, se va a perforar un túnel por el cual circula una vagoneta de 1.5 metros de ancho por 0,8 metros de alta. ¿Qué diámetro mínimo debe tener la sección del túnel? Entendamos un poquito lo que nos está diciendo el ejercicio y cómo podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder resolver este problema. Entonces veamos, nos dice que se quiere desear conocer el diámetro de una sección de túnel, supongamos aquí la sección de túnel, por el cual pasa una vagoneta que tiene las siguientes condiciones. La vagoneta dice que tiene una medida de 0,8 metros de alta por 1.5 metros de ancho. Es decir, que esta medida de aquí es 1.5 metros y esta sección de aquí sería 0,8 metros. Bueno, y lo que nos pide el ejercicio es el diámetro mínimo que debe tener ese túnel. Recuerden que el diámetro es el doble de la medida del radio. Y recuerden que el radio es la distancia desde el centro de una circunferencia hasta la pared, desde el centro del círculo hasta la pared de la circunferencia. Es decir, que el diámetro va a ser la distancia entre pared y pared de circunferencia pasando por el centro del círculo. Bueno, entonces proyectemos un poquito mejor este diagrama, pero sobre un círculo. Entonces nosotros tendríamos, no disculpan un poquito el diagrama. La sección de arriba es la sección del túnel, sin embargo, lo que yo hice fue una proyección de la circunferencia para poder aplicar de una mejor manera el teorema de Pitágoras. Nosotros tenemos la información en esta sección. Bien, lo que voy a hacer entonces es proyectar también esta información del camión para completar
el diagrama en todo el círculo. Yo tenía en la información inicial que el ancho del camión es 1.5 metros, es una medida que no se va a modificar en el rectángulo que obtengo aquí, sería 1.5 metros igualmente, pero la medida del lado del rectángulo, del nuevo rectángulo, ya con la circunferencia completa, ahora va a ser el doble de la que tenía originalmente, porque estoy ya en una circunferencia completa. Ya no sería 0,8 metros, sino el doble, es decir, 1,6 metros, toda esta sección de aquí. Y lo que voy a hacer yo es, a partir de esa información, calcular esta sección de aquí, que si ustedes se dan cuenta, cumple con el mismo criterio de esta sección de acá, es el diámetro. Es la distancia entre pared y pared de circunferencia pasando por el círculo, perdón, por el centro del círculo. Entonces miren que no es necesariamente la medida de la base del túnel, sino que yo puedo utilizar la información que conozco acerca de círculos y circunferencias para determinar que esta sección de aquí, que es la que puedo calcular, es exactamente igual a esta sección de acá, es el mismo diámetro. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es calcular, pongámoslo en verde, es calcular esta sección de aquí. Y a mí se me va a formar un triángulo rectángulo, si ustedes se fijan. Pasemos el diagrama del nuevo triángulo. El nuevo triángulo tendría medidas de 1.5 metros, 1.6 metros, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados, es decir, son los catetos. Y lo que yo tengo que encontrar es la hipotenusa, que se me refleja a mí en el diámetro de la circunferencia del túnel. Entonces, si yo calculo esta hipotenusa, directamente ya tendré el valor de la hipotenusa. Bien, aplicamos directamente esta expresión, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, para no hacer el despeje. Entonces yo diría entonces que la hipotenusa, que es lo que voy a encontrar, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Igualmente que en el caso anterior, un error muy común es cancelar la raíz con las potencias. Sin embargo, recordemos que esa cancelación es posible únicamente en multiplicaciones y divisiones, y lo que tenemos acá es una suma, lo cual a mí no me permite hacerlo de esa manera. Tengo que hacer paso por paso, elevar al cuadrado cada uno de los catetos, sumar los resultados, y a esa suma sacarle la raíz cuadrada. Entonces veamos. Entonces yo tengo que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.6 metros al cuadrado más 1.5 metros al cuadrado. Esto nos va a dar 2,56 metros al cuadrado más 2,25 metros al cuadrado. Realizamos la suma. Esta suma nos va a dar 4,81 metros cuadrados, si no me equivoco, ¿sí? Y por último, la raíz cuadrada de esta operación, la raíz cuadrada de 4,81, obtendríamos que es 2,19 metros. Esta es mi respuesta. Esta es la solución al problema. La hipotenusa del triángulo, que es el mismo diámetro del túnel, tiene una medida de 2,19 metros. Bien, entonces miremos que siempre que tengamos un triángulo rectángulo y conozcamos dos de sus lados, o la relación entre dos de sus lados, podemos determinar el lado restante. Entonces, para ustedes muchachos, para que practiquen y puedan desarrollar sus habilidades, les tengo planteados estos tres ejercicios. Pueden parar un momento el video para tomar nota de los ejercicios A, B y el ejercicio C. Ahí está el ejercicio C y el ejercicio D, para que puedan comprobar los resultados de cada uno de estos ejercicios. Se les voy a dejar las soluciones al final del video. Entonces recuerden, ejercicio A, B, este no tiene nomenclatura, este sería el ejercicio C, y por último, este sería el ejercicio D. Entonces, las soluciones de los ejercicios serían: para el ejercicio A, la solución es 10 metros.
Para el ejercicio B, la solución es 44,72 metros. Para el ejercicio C, la solución es 200 metros. Y para el ejercicio D, la solución es 6 metros. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Quedo atento a cualquier inquietud en los comentarios. Muchísimas gracias. O en el chat del campus virtual. Ya habilitaré el chat para la solución de cualquier inquietud que se genere en este video. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.